Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros, y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará continuación a la serie de conferencias escritas por Rudolf Steiner. Origen y destino de la humanidad. Serie número 5. Teosofía y Tolstoy. Fecha 3 de noviembre de 1904. Berlín. Vida y forma son las dos ideas que deben conducirnos a través del laberinto de los fenómenos del mundo. La vida cambia perpetuamente en mil y mil formas. Esta vida se expresa en su forma más múltiple. No podría manifestarse en el mundo a menos que apareciera en nuevas formas una y otra vez. La forma es la manifestación de la vida, pero todo desaparecería en la inflexibilidad de la forma. Toda la vida tendría que perderse a menos que la forma se renovara continuamente en vida, a menos que se convirtiera en la semilla una y otra vez para crear nuevas formas a partir de las antiguas. La semilla de la planta crece hasta la forma organizada de la planta, y esta planta debe convertirse de nuevo en semilla y dar existencia a una nueva forma. Está en la naturaleza, en todas partes de esa manera, y lo mismo está en la vida espiritual del ser humano. También en la vida espiritual del ser humano y de la humanidad, las formas cambian y la vida se mantiene en las más múltiples formas. Sin embargo, la vida se osificaría a menos que las formas se renovaran perpetuamente, a menos que emergiera nueva vida de las viejas formas. A medida que las edades cambian en el curso de la historia humana, vemos que la vida cambia en estas épocas, en las formas más múltiples también, en la gran historia. Hemos visto en las charlas sobre teosofía y Darwin en que múltiples formas se han expresado las culturas y las historias humanas. Hemos visto algunas de las formas en la antigua cultura védica de la India. Hemos visto cambiar estas formas en la época persa antigua, luego en la época caldea babilónica asiria, luego en la cultura grecolatina y, finalmente, en la cultura cristiana hasta nuestros días. Sin embargo, este es precisamente el significado del desarrollo mental de nuestro tiempo, que cada vez más una vida común se derrama en formas y nuestra época puede casi llamarse la era de las formas. La era en que se enseña al ser humano en todos los aspectos para disfrutar de la vida en la forma. Vemos el dominio de la forma en todas partes. Tenemos a Darwin como el ejemplo más brillante. ¿Qué había investigado y entregado Darwin a la humanidad en su teoría? El origen y la metamorfosis de los géneros animales y vegetales en la lucha por la existencia. Esto muestra que nuestra ciencia está orientada a la forma externa. ¿Qué acababa de decir Darwin y lo explicaba abiertamente? He mostrado
que él enfatizó que las plantas y los animales disfrutan de la vida en las formas más múltiples, que sin embargo, según su convicción, había formas primarias que estaban animadas por un creador del universo. Este es el dicho del propio Darwin. Darwin miró el desarrollo de las formas de la figura exterior y él mismo siente la imposibilidad de penetrar en la vida de estas formas. Él acepta esta vida como dada, no quiere explicar esta vida. Él no la mira en absoluto. Si consideramos la vida en otro campo, en el campo del arte, quiero hablar solo de un fenómeno típico de nuestra vida artística. Sin embargo, quiero iluminarla en su aspecto más radical, precisamente en este sentido. ¿Cuánto polvo levantó en los años 70 y 80 el lema naturalismo, no en el mal sentido? Este lema naturalismo corresponde completamente al carácter de nuestro tiempo. Este naturalismo apareció de manera más radical con el francés Zola, Émile Zola, año 1840 a 1902, escritor. Cuán estupendamente describe la vida humana. Pero él no mira directamente a la vida humana, sino a las formas en que esta vida humana se expresa. Cómo se expresa en las minas, en las fábricas, en los barrios de las ciudades donde el ser humano perece en la inmoralidad, etc. Zola describe todas estas diferentes configuraciones de la vida y todos los naturalistas describen básicamente lo mismo. No miran la vida, sino solo las formas en que la vida se expresa. Miren nuestros sociólogos que deberían entregar las fechas de cómo se ha desarrollado la vida y cómo debería desarrollarse en el futuro. El lema de la visión histórica materialista y del materialismo histórico se convirtió en tema de conversación. Sin embargo, ¿cómo consideran el asunto los sociólogos? No miran al alma humana, no al interior de la mente humana. Miran la vida exterior, cómo se representa a sí misma en nuestra vida económica, como en tal o cual área florecen el comercio y la industria, y cómo el ser humano debe vivir como resultado de esta configuración externa de la vida. Los sociólogos consideran la vida de esta manera. Dicen, no nos preocupamos por la ética y la idea de moralidad. Proporcionar mejores condiciones de vida exterior a los seres humanos, entonces su moralidad y modo de vida progresarán por sí mismos. Si todo eso les muestra que hemos llegado a una fase de desarrollo en la que los seres humanos miran preferentemente la forma de la existencia externa, si tomas al poeta más grande de nuestro presente, Ibsen, entonces solo lo ves mirando esta forma de existencia y casi cayendo en la desesperación, por así decirlo. Porque está lleno del más cálido sentimiento por la vida del alma, por una vida libre. Se desespera de las formas que han surgido. Me refiero a Henrik Ibsen, año 1828 al 1906.
dramaturgo y poeta noruego. Muestra la vida en las más diversas formas. Nos muestra cómo el vivir en las formas provoca siempre contradicciones, cómo las almas perecen y se atrofian bajo la presión de las formas de vida. Es realmente simbólico para el olvido del alma y el espíritu al terminar su poema When We Dead Awaken, 1899. Es como si quisiera decir, nosotros los hombres modernos estamos tan completamente encerrados en la forma de vida externa que tantas veces hemos dominado y si despertamos, ¿qué muestra la vida del alma en las formas inflexibles de la vida? La sociedad y la visión de Occidente. Esa es la tendencia básica de los dramas de Ibsen, que encuentra expresión también en su voluntad dramática. Por lo tanto, hemos arrojado algunas luces laterales sobre la cultura occidental de la forma. Considerando el darwinismo, hemos visto cómo la cultura de la forma se dirige a la vida mecánica externa de la naturaleza y cómo nuestra alma está sujeta en formas de vida y sociedad completamente medidas. Hemos visto cómo esto se fue logrando lentamente y poco a poco, como nuestra quinta raza, la Arya. Pasó el espíritu de la antigua cultura védica, que imaginaba la vida animada como resultado de la observación inmediata, al persa, al caldeo babilónico, culturas egipcias, luego a través de la cultura grecolatina con su visión de que toda la naturaleza está animada. Con los griegos, incluso los filósofos conciben toda la naturaleza animada. Luego vino Giordano Bruno en el siglo XVI. Todavía encuentra vida en toda la naturaleza, en todo el universo, en todo el mundo de las grandes estrellas. Incluso en un tiempo posterior, la vida descendió y se enredó por completo en la forma externa. Este es el nivel más profundo. No digo esto despectivamente, porque todo punto de vista es necesario. La forma externa, lo que se desarrolla a partir de cualquier brote, hace que la planta sea hermosa. Nuestra vida cultural se exterioriza en muchos aspectos. Ha alcanzado las más diversas formas externas. Esto debe ser así. La teosofía tiene que entender esto como una necesidad absoluta. Menos de todos los teósofos se les permite reprobar. Así como una vez fue necesaria la cultura imbuida de espíritu e imbuida de vida, la cultura de la forma es necesaria para nuestra época. Surgió una cultura de la forma en la ciencia, en el darwinismo, en el naturalismo y en la sociología. En medio de esta consideración tenemos que quedarnos quietos y preguntarnos, ¿qué debe suceder en nuestro sentido científico, espiritual, cuando la forma ha encontrado expresión? El formulario debe ser renovado. La nueva vida embrionaria debe volver a la forma. Volveremos a considerar la inversión necesaria de la mente humana en la serie de charlas tituladas Conceptos básicos de la teosofía.
Alguien que considere al Tolstói contemporáneo de Zola, cuidadosa e imparcialmente, al principio, el artista desde el punto de vista que acabo de dar, ya encontrará que con el artista, el espectador de los diferentes tipos del pueblo ruso, posiblemente del tipo militar, que describió en su Guerra y Paz, año 1869, y más tarde en Ana Karenina, 1879, prevalece otra nota clave que en el naturalismo de Occidente. En todas partes, Tolstói busca algo más. Puede describir al soldado, al oficial, al ser humano de cualquier clase social, al ser humano dentro de un género o una raza. Busca el alma viviente en todas partes que se expresa en ellos, aunque no de la misma manera. Demuestra las líneas sencillas y rectas del alma, pero en los niveles más diferentes y en las formas de vida más diferentes. ¿Qué es la vida en sus diferentes formas? ¿Qué es esta vida en su diversa variedad? Esto va como una pregunta básica a lo largo de la obra creativa de Tolstói. A partir de aquí encuentra la posibilidad de comprender la vida también donde aparentemente se anula, donde esta vida se transforma en muerte. La muerte sigue siendo el gran obstáculo para la visión materialista del mundo. Quien acepta solo al mundo material externo, ¿cómo debe entender la muerte? ¿Cómo debe enfrentarse a la vida? Finalmente, porque la muerte se yergue como una puerta al final de esta vida, llenándolo de miedo y espanto. También como artista, Tolstói ya ha avanzado más allá de este punto de vista del materialismo. Ya en la novela La muerte de Iván Ilich, 1886, se puede ver cómo artísticamente se supera lo más material, como allí en esta figura de Iván se produce toda una armonía en su vida más íntima. Tenemos ante nosotros a un ser humano enfermo. No está enfermo su cuerpo, sino su alma. Lo oímos y vemos en todas las palabras que Tolstói nos dice que él no es de la opinión de que en el cuerpo vive un alma, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero escuchamos de sus palabras que él encuentra la expresión del alma en la expresión física, que el alma enferma el cuerpo, que el alma fluye a través de las venas del cuerpo. Vemos desde esta forma de representación artística cómo se encuentra la vida. Nos enfrentamos allí a una peculiar visión de la muerte, no como teoría, no como dogma, sino en el sentimiento. Esta idea de la posibilidad de entender la muerte no como un fin, sino como una efusión de la personalidad en el universo, como una desaparición en el infinito y como una recuperación en el gran espíritu primigenio del mundo. El problema de la muerte se resuelve así artísticamente de manera maravillosa. La muerte se ha convertido en fortuna en vida. León Tolstói, como contemporáneo artístico
de los naturalistas, fue el visor de la vida, el interrogador del enigma de la vida en sus diferentes formas. Es por eso que este enigma de la vida también tenía que estar en el centro de su alma, de su pensamiento y sentimiento, en el sentido científico y religioso. Intentó investigar este enigma de la vida de esa manera. También buscó la vida excepto la forma, donde la encontró. Se ha convertido así en el profeta de una nueva época que debe superar la nuestra. Una época que vuelve a sentir y reconocer la vida en contraste con la configuración de las ciencias naturales. En toda la crítica de Tolstói a la civilización occidental, no vemos otra cosa que la expresión de ese espíritu que representa una vida joven, fresca, infantil, que quiere verterla en la humanidad en desarrollo, que no puede satisfacerse con una vida madura, incluso sobremadurada, en la forma externa expresa la civilización. Este es el contraste entre Tolstói y la civilización occidental. Desde este punto de vista critica el sistema social y las formas de vida de Occidente, todo en general. Este es el punto de vista de su crítica. Hemos visto en el darwinismo que la ciencia occidental ha llegado a comprender las formas de vida que, sin embargo, Darwin decía no poder comprender nada de la vida que presupone como un hecho. Toda la civilización occidental se basa en la consideración de la forma. Miramos la forma externa en la evolución de los minerales, plantas, animales y seres humanos. Donde quiera que abras cualquier libro de la ciencia occidental, es la forma la que tiene prioridad. Recuerde nuevamente lo que ya hemos pensado, que solo los investigadores de Occidente admiten que enfrentan el enigma de la vida y no son capaces de penetrar en él. Las palabras ignoramos, ignorantimus, nos suenan una y otra vez si la ciencia debe dar información sobre la vida. Esta ciencia sabe algo de cómo se desarrolla la vida en las formas. Sin embargo, cómo esta vida misma se compone acerca de eso, no sabe nada. Se desespera de la tarea de resolver este enigma y solo dice, ignorabimus. Allí Tolstói encontró la palabra correcta, el principio correcto, considerando la vida misma. Me gustaría leer un pasaje crucial en el que se ve cómo él representa el punto de vista de la vida en comparación con toda la ciencia de las formas de vida. Dice: el conocimiento erróneo de nuestro tiempo, de Occidente, supone que sabemos lo que no podemos saber y que no podemos saber lo que realmente sabemos. El ser humano con conocimiento erróneo cree que sabe todo lo que se le aparece en el espacio y en el tiempo, y que no sabe lo que le es conocido por su conciencia razonable. A tal persona le parece que el bienestar general y su bienestar es el objeto más inexplorable. Su razón, su conciencia razonable,
Le parece casi como inexplorable. Se parece a sí mismo a algo más explorable como animal. Los animales y las plantas aparecen como seres aún más explorables. Y lo más explorable es la materia muerta, infinitamente distribuida. Algo similar ocurre con la visión humana. El ser humano dirige su mirada siempre inconscientemente hacia los objetos más distantes porque sus colores y contornos le parecen los más simples. Sobre el cielo, el horizonte, los campos y bosques lejanos. Estos objetos le parecen tanto más ciertos y simples cuanto más distantes están. Y por el contrario, cuanto más cerca está el objeto, más múltiples son sus contornos y colores. ¿No ocurre lo mismo con el conocimiento erróneo del ser humano? Lo que le es conocido ciertamente a su conciencia razonable le parece inexplorable, porque no es simple. Sin embargo, lo que le es inaccesible, la materia ilimitada, eterna, le parece fácilmente explorable porque le parece simple desde la distancia. Sin embargo, esto es todo lo contrario. El científico occidental considera la materia sin vida como su punto de partida fiable. Luego observa cómo las plantas, los animales y los seres humanos se construyen a partir de las fuerzas químicas y físicas. Observa cómo la materia sin vida se mueve, se conglomera y finalmente produce el movimiento del cerebro. Pero no puede comprender cómo surge la vida, porque lo que investiga no es otra cosa que la forma de la vida. Tolstói dice: la vida está junto a nosotros, estamos en ella, somos vida. Claro que si queremos entender la vida observando e investigando sus formas, nunca la entenderemos. Solo necesitamos verlo en nosotros mismos, solo necesitamos vivirlo y entonces tenemos vida. Las personas que creen no poder entenderlo no entienden la vida en absoluto. Aquí Tolstói comienza con su consideración de la vida y examina lo que el ser humano puede concebir como su vida. Incluso si la forma de pensar refinada y demasiado madura, no puede comprenderla en la línea del pensamiento simple. Si quieres comprender la forma correctamente, tienes para mirar dentro. Si deseas investigar únicamente las leyes formales de la naturaleza, ¿cómo desea distinguir una vida con sentido de una vida sin sentido? Según los mismos principios superiores, los organismos están sanos y los organismos enferman. Exactamente de acuerdo con los mismos principios de la naturaleza. El ser humano enferma cuando está sano. Tolstói se expresa de nuevo característicamente en su tratado sobre la vida, año 1887. Por fuertes y rápidos que puedan ser los movimientos del ser humano en el delirio febril, en la locura, o en la lucha a muerte, en la embriaguez, incluso en el estallido de la pasión, no aceptar al ser humano como un ser vivo, no tratarlo como un ser humano vivo y asignarle la posibilidad de vivir solamente a él. Pero por más débil e inmóvil que sea un ser humano, si vemos que su personalidad animal se ha sometido a la razón, lo aceptamos como vivo y lo tratamos en consecuencia.
Tolstói piensa que la forma externa tiene sentido para nosotros a menos que la estudiemos solo externamente. Pero si tratamos de entender directamente lo que no es forma, es solo la mente y lo que es la parte esencial. No podemos comprender la verdadera vida si solo tratamos de concebir su forma, pero entendemos las formas si pasamos de la vida a las formas. Sin embargo, Tolstói no entendió su problema solo de esta manera científica. Lo entendió también desde el lado moral. ¿Cómo llegamos en nuestra forma humana a esta vida real? Hasta la legalidad de la forma externa. Tolstói lo tuvo claro en su mente al preguntarse, ¿cómo satisfacemos yo y mis semejantes la necesidad de nuestro propio bienestar? ¿Cómo satisfago mi vida personal inmediata? Saliendo de la configuración de la vida animal, el ser humano no tiene otra pregunta que ¿cómo satisfago las necesidades de la forma de vida externa? Esta es una vista baja. Tiene una visión algo superior los que dicen el soltero no tiene que satisfacer sus necesidades, sino que tiene que adaptarse al bien público para encajar en una comunidad. No solo tiene que proveer lo que satisface su propia vida externa, pero tiene que asegurarse de que esta forma de vida se satisfaga con todos los seres vivos. Debemos encajar en la comunidad y subordinarnos a las necesidades de la sociedad. Numerosas personalidades, numerosos eticistas y sociólogos consideran esto como el ideal occidental del desarrollo cultural, subordinación de las necesidades del individuo a las necesidades de la comunidad. Sin embargo, este no es el objetivo más alto que dice Tolstói, porque ¿qué más tengo en mente que la forma externa? Se refiere solo a la forma externa de cómo uno vive en la comunidad, cómo uno encaja en ella. Estas formas externas cambian perpetuamente. Si mi vida personal de soltera no tiene un significado directo, ¿por qué deberían tenerlo las otras vidas? Si el bienestar personal de la única forma de vida humana no es un ideal de bienestar público, no puede originarse de la suma de muchas formas de vida únicas. Ni el bienestar de uno solo, ni el bienestar de todos puede ser el ideal. Esto solo concierne a las formas en las que solo vive la vida. ¿Dónde reconocemos la vida? ¿A quién debemos someternos? Sino a las necesidades dictadas por nuestra baja naturaleza, sino a lo que dicta el bien público o la humanidad. La vida de las formas más múltiples es la que anhela el bienestar y la felicidad del individuo y de la comunidad. Queremos comprender nuestra moral, nuestro ideal más íntimo, no según las formas externas, sino según lo que resulta como ideal desde el interior del alma, de Dios que vive en ella. Por eso Tolstói recurre de nuevo a una especie de cristianismo organizado superior, al que considera como el verdadero cristianismo. No buscar el reino de Dios en los gestos exteriores, en las formas, sino en el interior. Entonces comprendéis vuestro deber si entendéis la vida del alma, si podéis dejaros inspirar por el Dios que hay en vosotros. Si escucháis a vuestra alma,
No os dejéis envolver por las formas, por grandes e inmensas que sean. Retornen a la vida unificada original, a la vida divina, en ustedes mismos. Si el ser humano no toma de fuera los ideales éticos y culturales, sino que permite que suba de su alma lo que sube en su corazón, lo que Dios ha bajado en su alma, entonces ha dejado de vivir solo en la forma. Entonces realmente tiene un carácter moral. Esto es moralidad interna e inspiración. Desde este punto de vista, intenta una renovación total de todas las visiones de la vida y del mundo en la forma de lo que él llama cristianismo primitivo. El cristianismo se ha exteriorizado según él, se ha adaptado a las diferentes formas de vida que han ido surgiendo en las culturas de los diferentes siglos. Él espera un tiempo de nuevo, cuando la forma debe ser penetrada con nueva vida interna, cuando la vida es arrebatada inmediatamente. Por eso no se cansa de señalar en nuevas formas repetidamente que es necesario comprender la sencillez del alma, no la vida intrincada que siempre quiere conocer algo nuevo. No. El hecho de que la sencillez del alma debe encontrarse con lo justo que ante todo la confusión de la ciencia exterior, de la representación artística exterior, el lujo de la vida moderna, debe estar conectado con lo inmediatamente simple que emerge en el alma de todos, sin importar en qué forma de vida y sistema social se encuentre. Tolstói considera esto como un ideal. Así se convierte en un crítico estricto de las diversas formas culturales de Europa occidental. Se convierte en un crítico estricto de la ciencia occidental. Afirma que esta ciencia se ha solidificado poco a poco en dogmas como la teología y que los científicos occidentales aparecen como los verdaderos dogmáticos imbuidos de una mente equivocada. Es duro con estos científicos, sobre todo critica el ideal por el que se lucha en estas formas científicas y aquellos que consideran nuestro bienestar sensorial como el único objetivo de cualquier esfuerzo. Así se convierte en un crítico estricto de las diversas formas culturales de Europa occidental. Se convierte en un crítico estricto de la ciencia occidental. Durante siglos la humanidad tuvo la intención de desarrollar altamente las formas y considerar la posesión externa, el bienestar externo, como lo más elevado. Y ahora sabemos que no tenemos que reprender esto, sino que tenemos que considerarlo como una necesidad. El bienestar no debe limitarse solo a rangos y clases sociales, sino que todos deben participar en él. De hecho, nada se puede argumentar en contra de eso. Pero Tolstói se opone a la forma en que la sociología occidental y el socialismo occidental intentan lograr esto. ¿Qué dice este socialismo? Toma como punto de partida la transformación de las formas externas de vida. La cultura material debe inducir al ser humano a alcanzar un nivel de vida superior. Entonces uno cree que aquellos que se sienten mejor, que tienen un mejor sustento externo, también tienen una moral más alta. Tolstói se opone a eso, porque esto es solo resultado del desarrollo cultural que desarrolló las más múltiples diferencias de rangos y clases. ¿Crees que si desarrollas mucho esta forma de cultura, realmente llegarás a un ideal cultural superior?
Hay que entender al ser humano donde se da forma. Tienes que mejorar su alma, verter fuerzas divino-morales en su alma y luego remodelar la forma del alma. Este es el socialismo de Tolstoy y es su opinión que una renovación de la cultura moral nunca puede surgir de ninguna transformación de la cultura formal occidental, sino que esta renovación tiene que tener lugar desde el alma, desde el interior. Por tanto, no se convierte en predicador de un ideal ético, dogmático, sino en promotor de una transformación perfecta del alma humana. No dice que la moralidad humana aumenta si se mejora la situación externa del ser humano, sino que dice, precisamente porque has tomado la forma externa como punto de partida, surgieron tus lúgubres circunstancias de vida. Eres capaz de superar esta forma de vida nuevamente si remodelas al ser humano desde adentro. En sociología tenemos, al igual que en la consideración científica darwinista, las últimas ramas de la antigua cultura. Por otro lado, tenemos las etapas incipientes de una nueva cultura de vida, así como tenemos la línea descendente. Allí tenemos la ascendente aquí. Tampoco como el anciano que ha llegado a su determinación, a su forma de vida, es capaz de renovarse completamente. Por eso Tolstoy considera a la nación rusa que aún no ha sido asimilada por las formas culturales de Occidente, como aquella nación dentro de la cual debe originarse esta vida futura, teniendo en cuenta a este pueblo eslavo que aún hoy mira con sorda indiferencia los ideales culturales europeos, tanto a la ciencia europea como al arte europeo. Tolstoy afirma que en él vive un espíritu indiferenciado, que tiene que convertirse en sostén del futuro ideal cultural. Su crítica se basa en el gran principio de la evolución, en ese principio que enseña el cambio de las formas y la fusión perpetua de la vida. En el 10º capítulo de su libro sobre la vida se lee: y el principio que conocemos en nosotros mismos como el principio de nuestra vida es el mismo principio según el cual también se producen todos los fenómenos externos del mundo, solo que nosotros conocemos este principio en nosotros mismos, que nosotros mismos debemos llevar a cabo, sin embargo, en los fenómenos externos como algo que se lleva a cabo sin nuestra ayuda, de acuerdo con estos principios. Así Tolstoy se posiciona a sí mismo en la vida en constante desarrollo y cambio. Seríamos bastante malos representantes de la ciencia espiritual si no pudiéramos comprender correctamente tal fenómeno. Seríamos malos científicos espirituales si solo quisiéramos predicar la verdad antigua. ¿Por qué hacemos nuestros los contenidos de la sabiduría antigua? ¿Por qué la sabiduría antigua nos enseña a comprender la vida en su profundidad? Porque nos muestra cómo en las más múltiples figuras aparece una y otra vez lo único divino. Un mal representante de la ciencia espiritual sería aquel que se volvería dogmático, que solo quisiera predicar lo que contiene la sabiduría antigua, que se replegaría y afrontaría la vida fría y distantemente, que sería ciego y sordo a lo que sucede
en el presente inmediato. La doctrina de la sabiduría no nos ha enseñado la sabiduría antigua para que la repitamos con palabras, pero vivamos con ella y aprendamos a comprender lo que nos rodea. El desarrollo de nuestra propia raza, que se ha desintegrado en diferentes formas desde la antigua cultura india hasta la nuestra, este desarrollo está exactamente descrito y predeterminado en esa antigua sabiduría. También se habla de un desarrollo futuro, de un desarrollo en el futuro inmediato. Uno nos dice que estamos en el punto de partida de una nueva era. Nuestra razón, nuestra inteligencia alcanzaron su configuración como resultado del recorrido por los diferentes campos de la existencia. Las fuerzas de nuestra inteligencia física han alcanzado sus mayores triunfos en la cultura de la forma de nuestro tiempo. La razón ha penetrado los principios de la forma y los domina en sumo grado. Produjo el grande e inmenso progreso de la tecnología, el grande e inmenso progreso de nuestra vida. Ahora nos encontramos en el punto de partida de esa época en la que algo tiene que derramarse en esta razón que debe apoderarse y formar al ser humano desde dentro. Por lo tanto, el movimiento teosófico ha elegido su lema y se dedica a establecer el núcleo, el rudimento de una fraternización humana general. Uno no debe hacer distinciones de puntos de vista, clases, religiones, género y color de piel. Uno tiene que buscar la vida en todas estas formas. Nuestro ideal espiritual es un ideal de amor que el ser humano experimenta como el reino de Dios si toma conciencia de su divinidad. La teosofía llama manas a la cultura de la intelectualidad. Llama buddhi a lo que está lleno del ser interior, de amor. Lo que no quiere ser sabio sin estar lleno de amor. Así como nuestra raza ha llegado a la cultura manas por su razón. Lo próximo será ahora que lleguemos a la individualidad imbuida de amor, donde el ser humano actúa desde la naturaleza superior interna, divina. Y tampoco está envuelto en el caos de la naturaleza externa, ni en la ciencia, ni en la vida social. Si entendemos el ideal espiritual de esta manera, se nos permite decir que entendemos correctamente este ideal y entonces tampoco se nos permite juzgar mal a una persona que vive entre nosotros, que quiere dar nuevos impulsos de vida al desarrollo humano. Qué bonito y congruente con nuestras enseñanzas es algo que solo dice Tolstoy sobre la visión del ser humano en su franqueza. Quisiera leer un pasaje que se distingue especialmente de su ideal moral. Dice: toda la vida de estos seres humanos está volcada hacia el aumento imaginario de su bienestar personal. Ven el bienestar personal solo en la satisfacción de sus necesidades. Llama necesidades personales a todas aquellas condiciones de vida sobre las que han dirigido su razón. Las necesidades conscientes, sin embargo, aquellas sobre las que se dirige su razón, siempre crecen como resultado de esta conciencia ad infinitum. La satisfacción de estas necesidades crecientes les cierra las exigencias
de su verdadera vida. Tolstói dice: sin embargo, la personalidad no comprende la conciencia razonable. La personalidad es una cualidad del animal y del ser humano como animal. La conciencia razonable es la cualidad del ser humano únicamente. No antes de que el ser humano avance más allá de la mera personalidad, si se da cuenta de la preponderancia de la individualidad sobre lo personal, si comprende volverse impersonal para dejar que la vida impersonal prevalezca en sí mismo, deja la cultura enredada en la forma externa y entra en una cultura futura lleno de vida. Aunque ese no sea el ideal de la teosofía y tampoco la consecuencia ética que sacamos los teósofos, es un paso hacia el ideal, porque el ser humano aprende a vivir solo sin mirar a la personalidad, sino a lo eterno e imperecedero. Este eterno e imperecedero, el Buddhi, es el rudimento de la sabiduría que reposa en el alma. Ha de sustituir a la civilización de la mera razón. Hay muchas pruebas de que la teosofía tiene razón con esta visión del desarrollo futuro del ser humano. Sin embargo, la más importante es que fuerzas similares ya se hacen notar en la vida que tenemos que entender realmente para realizarnos con sus ideales. Esto es genial con Tolstói, que quiere sacar al ser humano del círculo cerrado de sus pensamientos y profundizarlo espiritualmente, que quiere mostrarle que los ideales no están afuera en el mundo material, sino que pueden fluir solo desde el alma. Si somos teósofos correctos, reconocemos el desarrollo. Entonces no permanecemos ciegos y sordos hacia lo que nos brilla en el sentido teosófico en nuestro presente, sino que reconocemos realmente estas fuerzas de las que normalmente se habla poéticamente en los escritos teosóficos. Esto debe ser solo lo típico de un teósofo que ha vencido la oscuridad y el error, que aprende a apreciar y reconocer la vida y el mundo. Un teósofo que se retrae, que enfrenta la vida con frialdad y distancia, sería un mal teósofo, aunque supiera mucho. Esos teósofos que nos llevan del mundo sensible a uno superior, que son capaces de contemplar los mundos suprasensibles, deberían enseñarnos también a ser capaces de observar lo suprasensible en el plano físico y a no dejarnos llevar por lo sensual. Investigamos las causas que vienen de lo espiritual para comprender completamente lo sensible, que es el efecto de lo espiritual. No comprendemos lo sensible si nos detenemos en lo sensible, porque las causas de la vida sensible proceden de la espiritual.
La teosofía quiere hacernos clarividentes en lo sensible, por lo tanto, habla de la sabiduría antigua. Quiere remodelar al ser humano para que contemple clarividentemente los elevados secretos suprasensibles de la existencia. Pero esto no debe compararse con falta de comprensión de lo que existe inmediatamente a nuestro alrededor. Sería malvidente el que es ciego y sordo a lo que sucede en el mundo sensible, a lo que sus contemporáneos son capaces de realizar en su entorno inmediato, y además sería malvidente si no supiera reconocer el de una personalidad por la que en nuestro tiempo los seres humanos son conducidos a lo suprasensible. ¿Y de qué sirve que nos volvamos clarividentes y no seamos capaces de reconocer la siguiente tarea inmediata ante nosotros? Un teósofo no debe retirarse de la vida. Tiene que entender cómo aplicar la teosofía directamente a la vida. Si la teosofía nos tiene que conducir a mundos superiores, tenemos que traer el conocimiento suprasensible a nuestro plano físico. Debemos reconocer las causas que están en lo espiritual. El teósofo tiene que estar en la vida, tiene que comprender el mundo en el que viven sus contemporáneos y tiene que reconocer las causas espirituales de las diferentes épocas de evolución. Así se concluye este capítulo número 5 sobre el origen y destino de la humanidad. Paz para todos.